Quien viene ahora es Christian Monkberg Brunner, él es ministro de Vivienda y Urbanismo de la República de Chile. Muchísimas gracias, Christian. Disculpa la confusión, muy importante, justamente Chile, estamos hablando de Chile. Muchas gracias. El micrófono es tuyo y quiero aclarar como contexto que he estado viajando mucho a Chile y hay una articulación público-privada maravillosa en Chile a través de Corfo también, ¿no?, que están trabajando muchísimo, así que ciertamente Argentina tiene mucho que aprender. El micrófono es tuyo. Gracias. Bien. Muchas gracias. Primero por la invitación. La invitación que recibimos a asistir, y no es casualidad la invitación que recibimos a este foro, sino que ha venido realizándose un trabajo muy potente y muy eficiente con Argentina, con el gobierno, con el Ministerio de Interior, Obras Públicas y Vivienda, y particularmente con la Secretaría de Vivienda y particularmente con Iván y su equipo. Lo que ha hecho que, no solamente porque, claro, el ministro del Interior recién decía que hay que tener humildad para aprender de las experiencias de otros países, yo digo exactamente lo mismo. Hay que tener mucha humildad para aprender también de las experiencias de los países que están en Sudamérica y en el resto del mundo en los temas de vivienda. Y hemos aprendido mucho recíprocamente. Ayer firmamos un convenio muy interesante que nos va a permitir ir teniendo un aprendizaje importante y mejoras importantes en los temas de vivienda, de desarrollo urbano, de ciudad, etcétera. Por de pronto nosotros tenemos que organizar los Panamericanos el año 2023 y ustedes tuvieron un muy buen ejemplo de cómo organizar los Juegos Olímpicos Juveniles y particularmente la Villa Olímpica, que ayer me tocó visitarla porque nosotros no hemos organizado un evento de esa magnitud desde el Mundial del año 62, imagínense, con todo lo que significa y todo lo que ha pasado en el tiempo. Y hoy día tenemos que organizar unos Panamericanos el año 23 y tenemos que construir viviendas que cumplan con los estándares en materia deportiva, pero además que después sirvan y sigan siendo utilizados como vivienda social en un barrio que estamos revitalizando en el sector poniente de la región metropolitana, que es Cerrillo, la comuna de Cerrillo, donde estaba el antiguo aeropuerto que teníamos nosotros. Y hemos venido a aprender, no solamente estuve yo ayer, sino que también equipos nuestros han venido, porque ha sido un ejemplo exitoso de cómo se resuelve un tema de vivienda, un tema deportivo, un tema de ser país anfitrión, además que sea ejemplo de lo que se hizo y posteriormente que esas viviendas tengan una utilidad. Y una utilidad práctica y que sirvan esa inversión que se realizó, porque hay muchos países que han cometido errores y garrafales y hoy día esas viviendas están abandonadas y no han tenido un provecho importante. Entonces aquí hemos sacado un ejemplo muy bueno de cómo podemos nosotros desarrollar ese desafío también. Pongo ese ejemplo porque humildad para aprender recíprocamente y lo tenemos así de claro, es la única manera. Y también aprovechar la sinergia que significa equipos técnicos que tienen experiencias distintas, trabajos distintos y realidades distintas que nos permite también ir tomando buenas decisiones. Yo ayer ponía como ejemplo, estuve reunido con muchas autoridades gracias a la agenda que pudimos armar y agradezco mucho, Iván, esa agenda. Estuvimos reunidos con la gobernadora de la provincia de Buenos Aires y ella me decía en mi provincia, y así habla con esa autoridad, en mi provincia viven 16, 17 millones de habitantes. Nosotros en Chile viven 17 millones de habitantes. Imagínense. Entonces, las decisiones también son distintas, las magnitudes son distintas, los presupuestos son distintos y los problemas son distintos para resolverlos, para abordarlos, etcétera. Claro. Y el ministro del Interior también ponía el ejemplo de Uruguay, que también es un país que ha hecho muy cosas importantes que dicen relación con decisiones que hemos ido tomando, no exenta de dificultades. Sergio decía, es importante el trabajo conjunto, de todas maneras es el trabajo conjunto. Nosotros tenemos 3 ministerios, yo sé que acá ustedes tuvieron un reordenamiento, pero también está la Secretaría de Medio Ambiente, está el Ministerio de Energía y la Secretaría de Vivienda. Nosotros tenemos Ministerio de Medio Ambiente, Ministerio de Energía y Ministerio de Vivienda y Urbanismo, que en poco tiempo más se fusiona con otro ministerio que es de Bienes Nacionales y va a ser Ministerio de Ciudad, Vivienda y Territorio. Me tomo de las palabras que decía Sergio. Es evidente que tenemos que tener coordinación entre energía, medio ambiente y el ministerio que me toca
a mí dirigir. Si no, esto no camina. Es imposible. Voy a poner un ejemplo más adelante, pero nosotros tenemos, por ejemplo, aislación térmica de las viviendas en ciudades que están muy contaminadas, como Coyhaique, que es la ciudad más contaminada de Sudamérica, producto de cómo se calefacciona, que queda en la Patagonia, y se calefacciona con leña, y por lo tanto, el proceso de ventilación es muy malo, porque es una ciudad que además está rodeada de cerros. Pues bien, nosotros producíamos cambio de techumbre, cambio de ventana, aislación térmica, tremendo avance, y le preguntábamos a la familia, ¿y cómo se sigue calefaccionando? Bueno, con leña. Por caso sirve. Entonces, claro, tiene que haber coordinación con medio ambiente para que medio ambiente nos ayude a cambiar los calefactores e ir dejando atrás una cultura de la leña para pasar a una cultura distinta. En el caso de usted a lo mejor sería gas, en el caso de nosotros sería pellets o calefacción eléctrica, en fin, son temas que estamos viendo. Pero efectivamente tiene que haber una coordinación, si no esto no va a funcionar. Y la vivienda sustentable nosotros hemos ido aprendiendo a golpe, ¿eh? Cuando yo tengo que asumir el Ministerio de Vivienda, nos damos cuenta que no solamente tenemos un déficit habitacional, como tienen todos los países, sino que también nos enfrentamos a los embates permanentes de la naturaleza. Y sin ir más lejos, hace unos días atrás, lo hablaba con el presidente y va a ir mañana a anunciar proceso de reconstrucción en el sur de Chile, en la ciudad de Talcahuano. Se produce una importante novedad para nosotros, para ser bien honesto, que dice relación con una tromba marina, porque así tenemos que empezar a acostumbrarnos, o tornado, que literalmente dejó zonas de la ciudad despedazadas, viviendas sin techo, y que nosotros no estábamos acostumbrados. Decimos, están las imágenes ahí de cómo quedaron las viviendas. Si pasamos la imagen sería la siguiente y después volvemos a la anterior. Así quedaron las viviendas en Talcahuano hace unos días atrás. Nosotros estamos acostumbrados a inundaciones, estamos acostumbrados a los incendios que muchas veces nos ocurren en el verano y que también son devastadores. Estamos acostumbrados a los terremotos y a los tsunamis permanentemente. Ayer simplemente nuestro embajador que nos acompaña estuvo en Santiago y tiene que haberse encontrado con un sismo grado 5 o algo en Santiago, y eso es muy habitual. Pero a esto no estamos acostumbrados. Y esto fue lo que pasó hace unos días atrás. Y esto nos empieza a señalar de que efectivamente vamos a tener que irnos preparando. El problema es que no aprendemos muchas veces, porque en la imagen que sigue, si no me equivoco, da cuenta de que efectivamente esto ya pasó en Chile hace 100 años, pero claro, pasó hace 100 años, en la misma zona, pero hoy día es mucho más ocurrente. Y nos dan las explicaciones, que está lloviendo con más temperatura y por lo tanto se produce una serie de efectos que yo no conozco y que hace que haya viento como el que estamos conociendo. Esto pasó en la misma ciudad de Concepción hace 100 años atrás, una tromba marina, como dice el diario La Nación de la época. Entonces, son situaciones que se van produciendo. Y si vamos más atrás, a la primera lámina, nos vamos a encontrar, la primera, eso es el norte de Chile, eso es un campamento, una villa acá, producto de las inundaciones del invierno, en este caso altiplánico, en Arica, que excedieron todos los razonables estándares y inundaciones que permanentemente habíamos tenido. Y esta vez fue de proporciones gigantescas. 3 regiones afectadas, la región de Arica, Parinacota, la región de Tarapacá y la región de Antofagasta, fuertemente por las inundaciones del verano. Y evidentemente quienes están afectados son familias y viviendas, etc. Aquí un montón de problemas que nos afectan. Estas viviendas están afectadas porque están se llama el campamento Coracero, porque están cerca de un río que se desbordó y evidentemente lo que hay ahí es viviendas emplazadas en zonas de riesgo. Afortunadamente no fue de magnitud porque 6 meses atrás habíamos logrado que un 90% de ese campamento o villa, como se conoce acá, hubiese sido ya, le habíamos entregado ya las viviendas definitivas y por lo tanto no fue en la magnitud que podría haber sido y con las vidas humanas que podría haber implicado. No significó vidas humanas, pero sí nos permite ir avanzando con ejemplo. Por eso les pongo estos casos, porque nosotros el cambio climático llegó, el cambio climático efectivamente
produce problemas, tenemos que ir avanzando en construcción de viviendas sustentables y en fin. Y compromisos hay. Si no me equivoco, ahí está la nueva agenda urbana que ustedes conocen muy bien. Esto de irme pasando las láminas más rápido, eso me permite ir hablando menos y ir apurándome también, que eso se agradece. El cambio climático llegó, hay una agenda urbana y ustedes lo saben muy bien, que es la nueva agenda urbana de ONU Habitat, que muchos de los que están acá conocerán, y los términos y los compromisos que Chile ha tomado y que han tomado todos los países que se han ido adscribiendo y sumando, están ahí y están más que señalados en el texto que se establece. Y bueno, ustedes ven que hay un texto largo, pero la parte final es que nosotros tenemos que fortalecer la resiliencia urbana, reduciendo los riesgos de desastre y poniendo en práctica medidas de adaptación al cambio climático y mitigación de sus efectos. Por lo tanto, Chile tiene un compromiso internacional con esto, sí, pero a partir de esto, que es verso, frase, compromiso, tenemos que hacer la bajada en cada uno de los países. Y es un poco lo que hemos estado implementando. No me lo están pasando arriba. Sí, pues se agradece. Y Chile, país comprometido y involucrado, 100%, de todas maneras. Y lo que nos llevó a nosotros a tener un departamento exclusivo de gestión, se llama un departamento de prevención de riesgos de desastre y reconstrucción, que nos hizo avanzar en enfrentar los conflictos y los embates de la naturaleza, como se los fui señalando en su minuto: inundaciones, terremotos, tsunamis, últimamente tornados, trombas, etcétera, trombas marinas, etcétera, que nos hace enfrentar esto de manera distinta. De hecho, tenemos un manual de familia preparada para poder enfrentar estos embates del cambio climático y preparar las viviendas de buena manera para que se vayan produciendo los efectos no tan nocivos que significa estos cambios climáticos importantes y que van afectando a las familias, van afectando a las viviendas y un largo etcétera. Yo no sé si está por ahí la foto del manual de familia preparada, pero que es un esfuerzo que hemos venido realizando de manera importante para que cuando entregamos las viviendas, las familias sepan qué hacer y qué no hacer frente a todos estos eventos de la naturaleza, cómo preparar su vivienda, cómo no solamente desde el punto de vista de la vivienda que se entrega, sino que cómo ellos la pueden ir mejorando de acuerdo a sus esfuerzos personales que vayan realizando para que la vivienda tenga y cumpla con mejores condiciones en esa materia. Pero dicho esto, y esta introducción del aprendizaje a golpes, con humildad, entendiendo que hay que coordinar, como decía Sergio, a los diferentes ministerios y a las diferentes reparticiones públicas, y también tiene que haber una colaboración muy fuerte público-privada, pero primero en lo público, que es lo más complejo, para después convocar a los privados, primero fijar la política pública, pero coordinarse muy bien entre el Ministerio de Energía, Medio Ambiente y en el caso nuestro de Vivienda. Hemos ido avanzando en vivienda sustentable de todas maneras y entendemos que hay un compromiso para que así se realice. Y el compromiso y de las cosas que estamos haciendo, hemos ido cumpliendo una serie de estándares, normas, itemizados, en fin, convocando al sector privado, que nos permite ir desarrollando una política en materia de vivienda sustentable bien importante. Y el compromiso es total. Y la idea es en todo sentido, por ejemplo, que las viviendas y las construcciones que se vayan realizando cuiden el medio ambiente, son definiciones que hemos ido tomando, que se cuiden los recursos naturales, que se piense mucho en la vida humana, finalmente, para ver qué estamos construyendo y cómo lo estamos construyendo. Y esto lo hacemos desde el momento de que se diseña hasta que se habitan y se entregan las viviendas de manera definitiva. Entonces, lo que nosotros estamos realizando va no solamente en lo que dice relación con la vivienda que estamos construyendo, sino que también con las viviendas construidas y que por el paso del tiempo se han ido deteriorando y que tenemos que mejorar. En Chile nosotros tenemos un déficit habitacional en torno a 400.000 viviendas, viviendas que faltan. No todas son sociales, pero sí, en torno a 400. Digo en torno a 400 porque hay diferentes maneras de medirlo, pero 400.000 es el número que arroja el último censo. Hay una forma también de medir, que es una encuesta que también se realiza, pero es una encuesta que se hace a 80.000 personas, el censo es a todo, y también habla de 400 y un poco más
pero finalmente estamos en una cifra en torno a 400. Pero sí tenemos viviendas deterioradas por el tiempo y que tienen que irse mejorando de en torno a 1.200.000. Y es en ambas donde nosotros estamos haciendo esfuerzos importantes para que las viviendas sustentables y lo que les vamos a contar rápidamente se vaya cumpliendo. Entonces, y para esto volvemos a la política. Si aquí no hay convicción, si aquí no hay decisión, si no se trabaja en un esfuerzo público-privado, si no se convoca, si no se realizan mesas de trabajo, esto no funciona. Porque por mucho que uno imponga criterios, si no hay convicción, eso no va a funcionar. Y hoy día sí hay convicción, no solamente en lo público, sino que también en lo privado, que es fundamental. Vale decir, las empresas constructoras que hoy día están construyendo no solamente viviendas sociales, sino que viviendas en general en Chile, tienen la convicción y tienen la decisión de que hay que avanzar en viviendas más sustentables, cuidando el medio ambiente, cuidando la eficiencia energética y un largo etcétera, y cuidando el bolsillo, porque finalmente esto también afecta positivo o negativamente en el bolsillo de las personas y en su presupuesto familiar de mes a mes. Entonces, estamos trabajando, como les decía, en la construcción, pero también en el mejoramiento de viviendas de manera importante. Y aquí nosotros entendemos que en Argentina hay un programa bien potente que se llama Mejor Hogar. Nosotros estamos también avanzando en eso y contarles lo que estamos haciendo. Nosotros en materia de vivienda sustentable estamos mejorando viviendas a través de los subsidios de mejoramiento. También estamos con unos planes de descontaminación ambiental, que es una segunda categoría que les vamos a contar también y les voy a contar de qué se trata. Y lo que dice relación con la calificación o certificación energética de las viviendas, que son tres temas que me interesa tocarles y después hablar de un tema finalmente que dice relación también con la madera y la utilización de la madera. En el tema del mejoramiento de viviendas, bueno, hay subsidios habitacionales a la demanda, a las familias, para que ellas decidan qué hacer, pero obviamente orientados a ciertos temas. Hoy día, a la aislación térmica de las viviendas, al cambio de techumbres y cambio de ventanas y al ejemplo que les ponía al principio, coordinado con ministerios como el medio ambiente para que venga de la mano también en ciudades donde se requiere calefacción, para que haya cambio de calefactores, por ejemplo, que son temas tan domésticos pero que inciden en que sea eficiente la política pública. No saco nada con aislar térmicamente y cambiar las ventanas o la techumbre, si es que posteriormente eso no produce un efecto en la manera que me estoy calefaccionando, porque la contaminación se sigue produciendo. Estábamos en Magallanes, en Punta Arenas, hace un año atrás, entregando estos subsidios, no solamente entregando los subsidios, sino que inaugurando las viviendas que habían sido mejoradas producto de estos subsidios que habíamos entregado. Y un señor me decía, mire, yo antes gastaba 25.000 pesos chilenos en energía, en gas al mes, que vendría siendo eso como $35, más o menos. Eso gastaba él en gas al mes. El gas en Punta Arenas está subsidiado y por lo tanto, porque es una ciudad muy extrema, es un poco más barato que en el resto del país. Y hoy día, producto de la aislación térmica, cambio de techumbre y ventana, aparte del sobrevalor o el sobreprecio o la mejor tasación que tenía la vivienda, me decía, gastamos 6.000 pesos. De 25.000 gasto 6.000 en gas, en calefaccionar mi casa en Punta Arenas, donde el invierno es todo el año. Y por lo tanto, eso quiere decir que se produce un necesario ahorro y una eficiencia energética importante. Entonces, en eso nos estamos concentrando con estos subsidios de mejoramiento, pero enfocados principalmente a la aislación térmica, porque estos subsidios de mejoramiento también pueden permitir ampliar la vivienda, mejorar el entorno, mejorar en los condominios, por ejemplo, las escaleras o los espacios comunes, pero cada vez hemos ido orientando los recursos, que siempre son escasos, son más de 100.000 subsidios que le entregamos a las familias para que reparen y mejoren sus viviendas, lo hemos ido enfocando con muchas veces la incomprensión inicial de las familias, pero ya después lo van entendiendo porque ellos a lo mejor preferirían, por ejemplo, usar el subsidio de mejoramiento para poner rejas perimetrales en la casa o en el condominio. Pero pues bien, les hemos dicho, ya no más rejas perimetrales, vamos enfocando el subsidio de mejoramiento a esto, a la vivienda sustentable, a la aislación térmica, al cambio de ventanas, poner marcos de PVC, termopaneles, paneles fotovoltaicos, cambio de techumbre, etcétera, etcétera. Entonces, también esto es un trabajo permanente con la familia. Ustedes saben
que la política pública también tiene que funcionar no por imposición, sino que y en un ministerio como el nuestro todo se codiseña, se conversa con la familia, postulan los subsidios, se organizan, contratan una empresa constructora que está certificada por nosotros, que hacen estas mejoras y estos arreglos, y por lo tanto ellos también van decidiendo qué hacen con este subsidio. Y hemos ido cambiando el enfoque para que resulte de buena manera y sea eficiente. Después, en los planes de descontaminación, como les decía, ¿qué estamos haciendo nosotros? Tenemos los subsidios de mejoramiento en todo Chile. Zona norte, dependiendo, zona sur. Pero además nos encontramos con un problema, como les decía al principio, que tenemos muchas ciudades contaminadas, producto de cómo se calefacciona. Santiago era una de ellas, pero afortunadamente, como esto ha ido cambiando, no solamente cómo se calefacciona, sino que también por el smog y las industrias, etcétera, ha ido disminuyendo y ha sido eficiente la política de descontaminación de lo que era hace 20 años atrás a lo que es hoy día, y por lo tanto Santiago es una ciudad que va avanzando en planes de descontaminación un poquito más eficientemente. Pero tenemos ciudades que están literalmente sumidas en humo. Y cuando uno llega a esas ciudades, la ropa, cuando uno anda por la calle, te queda con olor a leña. Y eso es literal. Y uno respira leña y no se puede hacer clases de educación física. Y eso ocurre. Y se suspenden durante largas jornadas de tiempo. Y los niños no pueden hacer las clases de educación física, no se puede practicar deporte porque, claro, puede atentar contra la salud. Y eso nos está ocurriendo porque estamos calefaccionando y tienen mala ventilación con leña, que es la cultura de la leña que existe en Chile, no solamente con leña bien tratada, que hemos tratado de certificar la leña, etcétera. El Ministerio de Energía está haciendo un esfuerzo por ahí, pero muchas veces las familias van, cortan leña, leña verde, bueno, y todo lo que ocurre, y material particulado, etcétera. Entonces los planes de descontaminación se anunciaron por el gobierno anterior en 10 ciudades, y hay 2 más que se van a sumar, precisamente para poder invertir en descontaminar. ¿Cómo estamos aportando nosotros en descontaminar en esas ciudades que están contaminadas y que tienen estos planes de descontaminación, que nosotros le llamamos los PDA? Bueno, nosotros estamos ahí con este subsidio de mejoramiento, pero orientado a la aislación térmica que les decía anteriormente. Vale decir, y se comprometieron 40.000 subsidios para mejorar 40.000 viviendas en cada una de estas regiones, y nos ha costado muchísimo, porque la gente no lo conocía, hay desconfianza, lo que significa mejorar la vivienda, aislarla, cambiarle el techo, imagínense, maestros en la casa, la gente conviviendo con la obra, no es el mejor de los escenarios. Y por lo tanto, y además empresas constructoras que no sabían cómo hacerlo, cómo realizarlo, y ponía el ejemplo yo de Coyhaique en la región de Aysén, en la Patagonia, donde efectivamente es la ciudad más contaminada de Sudamérica, y estos planes de descontaminación tienen que producir ese efecto. Tenemos que entregar no solamente los 40.000 subsidios que nos comprometimos, no hemos sido capaces de entregar más de 6.000, y no porque no tengamos los recursos o las ganas o el entusiasmo, sino porque muchas veces esto tiene que hacerse con las familias, codiseñarse, tenemos que tener empresas constructoras disponibles a hacerlo, y una serie de dificultades, y lo hemos ido destrabando, afortunadamente. Y también hay trabas que dicen relación con viviendas que no están bien emplazadas, que son muy antiguas, que un mejoramiento a lo mejor no lo van a soportar, entonces requiere de regularización, y esa regularización requiere del municipio, en el caso de ustedes, las direcciones de obras nuestras, de los municipios que tienen que entregar la certificación de que la vivienda está en condiciones de ser mejorada para poder avanzar en cambios de techos, ventanas, aislación térmica, como les decía. Bueno, ese problema que tenemos con los planes de descontaminación es un tema urgente, grave, y que está instalado, y que resucita en abril de cada año hasta octubre de cada año, que es cuando toca el invierno. Y dependiendo de la ciudad, puede ser más o menos corto el periodo crítico, pero finalmente un periodo crítico. Por eso hablo desde abril, en las zonas más del sur, pero abril, mayo ya todo está calefaccionado, hasta septiembre, octubre en las ciudades más del sur, noviembre en Magallanes. Y eso nos está ocurriendo permanentemente. Entonces, eso es otro tema que nosotros estamos impulsando, junto con el mejoramiento, la aplicación de esos planes de descontaminación que nos permita avanzar en esta vivienda más sustentable, y esperamos en unos 7 años más, entendemos, que estos 40.000 y más subsidios que se van a ir sumando van a permitir avanzar en una descontaminación sumamente importante. Ciudades como Temuco, como Padre Las Casas, en la región de la Araucanía también, sumidas en contaminación y con los mismos efectos de suspender clases de educación física, etcétera, etcétera. Entonces, como ven, ahí hay un proceso de mejora de viviendas, avanzar en vivienda sustentable,
en instalarle a las familias la idea que es importante de que hay que cuidar el medio ambiente, de que se está afectando la salud y que o mejoramos o nos ahogamos o nos asfixiamos. Y eso lo estamos realizando con un esfuerzo importante también y coordinación de los 3 ministerios. Y el tercer punto que estamos realizando es lo que dice relación con la eficiencia energética o la calificación energética, que es ese sello que está ahí. Voluntario hasta el minuto, obligatorio, entendemos este año por ley que se está tramitando en el Congreso. El primer ejemplo que se le viene es en los refrigeradores, ¿no es cierto? Que cuando, no sé si aquí ocurre lo mismo, pero cuando uno los compra viene como un sello que dice cuánto gastan y si son eficientes energéticamente y si cumplen con las normativas del medio ambiente. Por lo menos uno se encontraba con eso en Chile con los refrigeradores. Bueno, esto es lo que tenemos en las viviendas hoy día. Y vamos a evaluar la eficiencia energética de tu vivienda. Y ese porcentaje que dice ahí, 50%, es el que una vez hecho el estudio y el análisis de la vivienda, ese sello dice que usted está gastando un 50% de lo que gastaba antes, producto de que su vivienda es tiene el 50% de eficiencia energética. Y eso le hace gastar menos recursos, como les decía al principio, en calefaccionar su casa o en enfriar su casa, etc. Y esto es un sello que lo estamos a través de certificadores que están registrados en el Ministerio de Vivienda, que están, en este caso, en el caso nuestro, todas las viviendas sociales están llevando adelante este proceso de certificación y ahora va a ser obligatorio para el resto de las viviendas, como les decía, por ley, y permite conocer el porcentaje de ahorro en iluminación, en agua caliente, en calefaccionar la casa y en enfriar la casa. Entonces, y ese sello, como les decía, va a ir avanzando y va a ir, esperamos que sea una cosa bastante más regular y por ley lo va a tener que ser, sobre todo para las viviendas nuevas. Y esperamos que las familias, cuando compren su vivienda o la tengan que arrendar, exijan ese sello, tal como lo hacen, por ejemplo, con otros productos, para saber cuánto van a gastar o no van a gastar de más o de menos, y esto también, evidentemente, ayuda a generar el concepto de vivienda sustentable e ir implementándolo en todos lados. La primera villa o conjunto de viviendas que nosotros certificamos es esta que está en Chañaral, región de Atacama, norte de Chile. El conjunto habitacional se llama Oasis del Salado. Y estas viviendas tienen varias características, que ahí paso inmediatamente a tocar el otro tema, que son viviendas de madera, viviendas sociales de madera, como deben ser hoy día construidas, con un alto estándar también técnico, pero además están certificadas de manera energética, como les decía, con ese sello, y alcanzaron un alto estándar de certificación. En promedio, 85 y 20 viviendas de esa villa completa alcanzó el 92% de eficiencia energética. Y las razones están a la vista. Yo pregunté, bueno, ¿y por qué alcanzamos eso? Por muchas razones, porque no es nada al azar acá. Y yo lo tenía aquí enumerado. Primero, porque el 100% de las ventanas de las viviendas están orientadas en dirección norte o sur, evidentemente evitando la orientación poniente, que es de mayor asolamiento. Estamos hablando del desierto de Atacama, el más seco del mundo. Ahí. Y volvemos a las viviendas. Diseño de aleros en protección solar en fachadas norte. Fachadas ventiladas en los muros perimetrales para ayudar al confort térmico de las viviendas. Todas estas cosas me fueron diciendo de por qué se producía ese 92% de eficiencia energética. Incorporación de aislación térmica, lo que les comentaba. Incorporación de sobrelosas de hormigón, que permite administrar las ganancias del calor. Estrategias de ventilación natural que permiten reducir el sobrecalentamiento de los recintos, entre los que se encuentra la ventilación cruzada y la ventilación mediante la extracción mecánica. Y, como les decía, esto produjo que 20 de esas viviendas, el promedio 84, y 20 alcanzaron el 92% de eficiencia energética. Eso quiere decir que cuesta muchísimo menos enfriar las viviendas en el día y calentarlas en la noche, porque ustedes saben bien que en el desierto de Atacama, como en cualquier desierto, no sé, pero en el nuestro el calor en el día es fuerte y el frío en la noche también es muy elevado. Y por lo tanto, ahí se produjo un esfuerzo importante de demostración de que la eficiencia energética, construcción de madera, la certificación funciona y funciona de buena manera y las familias contentas. Esas son 3 acciones que estamos haciendo que les decía. Subsidios de mejoramiento como Mejor Hogar aquí, orientados a
aislación térmica y eficiencia energética. Segundo, los planes de descontaminación. Y tercero, este sello de certificación que estamos avanzando. Y para ir construyendo y para ir terminando, decirles una cosa más. Nosotros en vivienda estamos avanzando también muchísimo en la utilización de la madera. Nosotros somos de los 10 países de mayor producción de madera, pero construimos en madera en torno al 18% de nuestras viviendas, y hace poquito era el 12%. Y como no podemos impulsarlo y imponerlo en todo lo que dice relación con los desarrollos inmobiliarios privados, sí lo vamos a hacer desde el punto de vista público, y estamos generando condiciones para que así se produzca. Tenemos el Encuentro Mundial de la Madera el próximo año, el 2020, y ese conjunto habitacional de viviendas que les había comentado son de madera, que se hicieron en el norte. Nos costó bastante que las familias entendieran y les gustara la madera, porque les decíamos, es más eficiente, resiste el calor, resiste las termitas, resiste las plagas y un largo etcétera. Y no creían, porque la madera muchas veces ha estado asociada, en el caso de nuestro país, a viviendas más precarias. De hecho, fueron a visitar las viviendas, unas personas se ponían en el primer piso, otras en el segundo piso, y se ponían a gritar para ver si el ruido se aislaba o no, y entendían que golpeaban las puertas y las paredes para ver si funcionaba y no se escuchaba de un lado a otro, si eran firmes, y finalmente hoy día están contentísimos de las viviendas que les entregamos, y así fue. Pero eso lo hicimos en el norte, y como nuestro país, al igual que Argentina, es muy extenso, queremos trasladar familias a que conozcan estos proyectos. Entonces, familias del sur que vayan al norte es un poco más complejo. Entonces, lanzamos una licitación para construir lo que va a ser el primer edificio de vivienda social en Sudamérica, en altura, de 6 pisos, y que ya me tocó firmarla hace unas semanas atrás, y esperemos que esté terminado y construido, porque además se construye más rápido, antes del Encuentro Mundial de la Madera, que es el próximo año, en agosto en Chile, el 2020, así que están todos invitados. Hay una persona acá que trabaja con nosotros que se llama Ervin Navarrete, que va a estar entregando las invitaciones, don Ervin, y que puede contarles en qué consiste este Encuentro Mundial de la Madera, y que va a tener presente en Chile a todos los exponentes y desarrolladores y personas que han trabajado en estos temas de manera importante, y por eso se los estaba comentando. Y este edificio es un edificio experimental que nosotros ya construimos, pero es para ir probando cómo funciona la madera, cómo se comporta en altura, cómo soporta también los terremotos, que a nosotros es muy habitual, cómo soporta el frío, el calor, el fuego, etcétera, etcétera. Y esto está en camino, en Peñuelas, camino Santiago-Valparaíso. Cuando uno va por la carretera, camino a Viña del Mar o Valparaíso, se encuentra con este edificio que está ahí, y que es un edificio experimental que nos permite sacar buenas conclusiones, y esta es una asociación público-privada, para poder construir en madera como corresponde y que sea más eficiente. Hay una región del Maule que también está haciendo un esfuerzo importante por ser la región ícono donde se construya más en madera, pero con los actuales estándares. Y ya para terminar, simplemente decirles, bueno, ustedes lo saben muy bien, entiendo que ayer lo hablaron también, somos sede de la COP25 en un tiempito más, en unas semanas, en unos meses más, y ahí también hay un compromiso importante de estos temas, van a estar más que presentes, y lo hemos venido conversando con la organización, que es el Ministerio de Medio Ambiente principalmente, en nuestro gobierno, para poder estar presentes en ese evento mundial, en la COP25 en Chile. El cambio climático, y lo hemos dicho, llegó para quedarse, y también se lo escuché al presidente Piñera hace unas semanas atrás. Somos de las últimas generaciones que podemos hacer algo para evitarlo y para enfrentarlo de buena manera y para que no nos pase por encima. Y yo creo que estos compromisos, estos foros, esto entender de que las cosas están cambiando y que tenemos que ser más eficientes en todo punto de vista, y sobre todo con la vivienda sustentable, van en la línea correcta. Así que yo les agradezco muchísimo que me hayan dado la posibilidad de estar acá, de presentar, y de este foro va surgiendo de lo que de las experiencias acumuladas en Argentina, pero también de las experiencias de quienes nos van exponiendo, dando a conocer sus puntos de vista, porque hay un equipo muy técnico chileno que llegó acá, que está presente y que ha ido tomando nota y haciendo los contactos necesarios para que también a nosotros nos sirva muchísimo el aprendizaje y el estar acá. Así que, Iván, muchas gracias por la invitación, y los felicito nuevamente por la organización de este foro. Gracias.
Vamos a hacer unas fotos entonces. Mientras tanto, les recuerdo, la próxima sesión va a tener una charla en inglés. Si alguno todavía no tiene el traductor y lo necesita, puede buscarlo. Y los que lo tienen, por favor, es importante que los devuelvan a las 12, porque después ya seguramente se van a ir. La voy a interrumpir. Interrumpa. Yo les dije que nosotros teníamos un manual de familia protegida. Ese manual de familia protegida tengo que reconocer el derecho de autor. Estuvimos hace unos 2 meses en Chile y Iván nos mostró este manual, que es de Manual de Vivienda Sustentable. Y que también da cuenta de los consejos y de cómo transformar una vivienda en sustentable, que se reparte acá en Argentina. Nosotros tomamos la idea y de ahí surgió el Familia Preparada, para enfrentar los mismos embates que tienen ustedes, también enfrentarlo nosotros, así que el derecho de autor hay que reconocerlo.